Bienvenidos, vamos a trabajar en este video con el teorema de Green, ¿ok? Entonces, antes de pasar a trabajar propiamente con el teorema, es importante que yo les ubique a ustedes con respecto a los videos anteriores, porque si usted recuerda, hemos estado trabajando con este tipo de integral, ¿ok? La integral de línea de un campo vectorial. Entonces, hace un par de videos lo que hice fue explicarles el concepto de ese tipo de integral y cómo se hacen los cálculos a través de la parametrización de las curvas, ¿ok? Eso fue lo que yo expliqué. En el video previo hicimos toda la teoría que tenía que ver con campos conservativos. Entonces les decía que la teoría de campos conservativos y que se relaciona con el teorema fundamental de las integrales de línea, lo que hacen es permitirle a uno calcular la integral, esta misma integral que calcula de trabajo, hacerla un poquito más rápido para ciertos casos especiales. Y esos casos especiales, en el video previo fue cuando el campo era conservativo. Entonces, no hacía falta recurrir necesariamente a la parametrización de la curva, sino que podíamos hacerlo a través de el teorema fundamental de las integrales de línea. Entonces, el día de hoy voy a explicar el teorema de Green, que es otra vía rápida para seguir calculando este tipo de integrales, ¿ok? En la teoría de campos conservativos, la condición que pedíamos era justamente esa, que el campo fuera conservativo. Ahora, en esta otra vía rápida, el campo más bien no es conservativo, más bien la condición se la vamos a pedir a la curva, ¿ok? En la teoría anterior a mí no me interesaba cómo era la curva. Ahora sí, para aplicar el teorema de Green, vamos a pedir ciertas condiciones. La primera de ellas es que la curva sobre la cual se está haciendo el cálculo de la integral sea una curva cerrada como la que se visualiza aquí en esta figura. Tiene que ser una curva cerrada, ¿ok? No solo esa condición, pero tiene que ser cerrada. Es decir, que si el movimiento de la partícula sale de este punto P y va siguiendo la forma de esta curva, pues entonces la partícula en algún momento tiene que regresar otra vez a P. ¿Ok? La curva no tiene por qué ser una curva regular, podría ser una curva regular a trozos, como la que se está viendo en este momento en pantalla, donde la curva sería la unión de esta curva C1, C2, C3, C4, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo aquí en la parte de la derecha que C es la unión de cuatro curvas regulares. ¿Ok? Resulta que la curva, además de ser cerrada, tiene que cumplir algunas otras condiciones. Esas otras condiciones se las estoy encerrando en esta cajita roja. Ujú. Ok, la primera condición que tiene que cumplir la curva para poder aplicar el teorema de Green es que la curva sea cerrada. Ya eso se lo dije. La curva tiene que ser cerrada, tiene que ser suave o suave a trozos. O sea, no tiene por qué ser necesariamente a trozos, puede ser completamente suave toda, como por ejemplo que la curva fuera un círculo, ¿verdad? Que al ser la curva una circunferencia, pues la circunferencia es una curva que es continua y sin picos, es una curva completamente suave, toda la curva. Eh, pero puede ser suave a trozos, eso es el punto de la hipótesis, es que puede ser suave a trozos. Por ejemplo, en esta imagen de arriba tendría una curva que es suave a trozos y en total tiene eh, 4 trozos, ¿no? Desde C1 hasta C4. Lo siguiente es que la curva tiene que tener una orientación antihorario. ¿Ok? Antihorario. Es importante que les diga algo, y es que en este momento estamos trabajando solamente en 2 dimensiones. La curva de la que estamos hablando, esto es en 2 dimensiones, no es una curva en 3 dimensiones, es en 2D. ¿Ok? Posteriormente vamos a ver otro teorema que es como análogo al teorema de Green, pero para 3 dimensiones. Entonces ahí pues ya eso es otra historia que vamos a ver más adelante, que se va a llamar el teorema de Stokes, ¿ok? Por el momento estoy simplemente en 2 dimensiones trabajando con el teorema de Green. Entonces, en 2 dimensiones sí tiene sentido pedir que la curva sea antihoraria. ¿Qué quiere decir antihoraria? Bueno, aquí les tengo como un pequeño diagrama que defiende la forma en la cual se mueven las agujas de un reloj.
La forma en que se mueven las agujas del reloj es lo que vamos a decir la orientación horaria. Y pues digo antihoraria si se mueve de manera opuesta. Entonces, eso lo que quiere decir es, por ejemplo, que estas flechas van dando una orientación antihoraria, ¿verdad? Porque si usted ve el movimiento de la partícula es así, ¿ok? Repito, el trazo es así, así es como se está dando. Entonces es opuesto a la forma horaria, entonces se le llama antihoraria. Ahora, no quiere decir, y esto es importante, uno dice, profesor, ¿qué hubiera pasado si las flechas están apuntando más bien en la dirección horaria, más bien? Bueno, en ese caso usted aplica el teorema de Green y al final, como al fin y al cabo lo que estás es calculando una integral de línea de un campo vectorial, entonces lo que haces es que al final le cambias el signo a la respuesta. Entonces, técnicamente a uno no le importa si la orientación está en un sentido o está en el sentido inverso, porque en ambos casos yo puedo aplicar el teorema de Green a la salvedad, ajá, tomando en cuenta que eso sí, que si está en un sentido horario, al final tengo que cambiar el signo a la respuesta porque la fórmula del teorema de Green se demuestra suponiendo que el movimiento es antihorario. ¿Ok? Bien, eso es lo que quiere decir, ser antihorario. Y pues la última condición que pide el teorema de Green es que la curva tiene que ser simple. Recuerde que simple es que no se corte a sí misma, ¿verdad? Es como que no sea como un 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tipo de curvas no las quiero, tienen que ser curvas simples. Si pasa todas estas condiciones sobre la curva y adicionalmente tengo un campo vectorial que no sea conservativo y las funciones componentes, que en este caso están definidas en un subconjunto de R2, porque estoy trabajando es en R2, si las funciones componentes son de clase C1, o sea que sean derivables de derivada continua, entonces yo voy a tener que aplicar una cierta fórmula. Que por cierto, antes de mostrarles la fórmula, hago hincapié en que el campo no sea conservativo. Es que si el campo es conservativo, automáticamente yo estoy trabajando sobre curvas cerradas. Y si yo estoy trabajando sobre curvas cerradas, un campo conservativo, y el campo vectorial está definido en un cierto espacio conexo, que normalmente, pues, por la forma y las condiciones que trabajamos en el curso, todas esas hipótesis se cumplen, entonces uno sabe que la integral automáticamente da cero, ¿no? O sea, sería un campo conservativo eh, trabajando una integral sobre una curva cerrada. Entonces, automáticamente la integral daría cero. Por lo tanto, no es técnicamente prohibido que el campo sea conservativo. El problema es que si el campo es conservativo ya no tiene gracia. Si el campo es conservativo, automáticamente el valor de la integral es cero y no hay necesidad de hacer ningún cálculo. ¿De acuerdo? Pues bueno, suponiendo que no es conservativo para que el asunto tenga gracia, entonces el teorema de Green es esta maravillosa fórmula que usted está viendo en este momento en pantalla. La fórmula lo que dice es lo siguiente. Vea, si usted está calculando una integral de línea sobre la curva C, donde C es la curva que cumple todas las hipótesis que le dije hace ratos, ¿ok? Esa integral se puede representar también de esta forma, que es agregándole este pequeño circulito que está en rojo, que normalmente ese símbolo de integral de línea se reserva, por lo menos en matemática, para cuando estás calculando la integral de línea sobre una trayectoria que es cerrada. ¿Ok? Entonces, si usted de pronto se topa en una práctica, un libro, esta integral, así con ese simbolito, no se confunda, sigue siendo una integral de línea calculada sobre una trayectoria cerrada. ¿Ok? Y bueno, la maravilla de fórmula que establece el teorema de Green, lo que dice es justamente que yo puedo calcular la integral de línea, oiga la maravilla, sin calcular integrales de línea. Yo puedo calcular la integral de línea sin calcular integrales de línea a través de una integral doble. Entonces, esta integral, de pronto me dice suave, 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 eso es una integral doble. Las integrales dobles se calculan sobre regiones bidimensionales. La pregunta del millón es, ¿quién es esta región bidimensional? Bueno, le comento lo siguiente. La región bidimensional es esta.
es la que, como la curva es cerrada, entonces la región bidimensional de la que habla el teorema es la región cuya frontera es la curva cerrada. Entonces, sobre esta región bidimensional es que usted va a terminar ejecutando el cálculo de la integral doble. ¿Ok? Entonces, le repito la idea porque es maravillosa. Usted tiene aquí la curva sobre la cual usted está trabajando. Esta es la curva sobre la que usted está trabajando. Es el borde, bueno, tiene que estar, ya le dije que la orientación entonces tiene que ser antihoraria. Entonces, digamos que esta es la orientación. Uh-huh. Es el borde es C, el borde. Y lo que está dentro es la región sobre la cual está trabajando el teorema de Green. ¿Sí? Entonces, el teorema en sí es una maravilla, evidentemente por la naturaleza del curso, pues yo no estoy haciendo la demostración del teorema, lo que estamos haciendo es simplemente es entendiendo bajo qué condiciones funciona, y cómo se interpreta la integral y cómo se aplica. Eso es lo que estamos haciendo por la naturaleza del curso. ¿Okay? Entonces, esta fórmula maravillosa le dice a uno que simplemente lo que usted termina calculando es una integral doble. ¿Y la integral doble de quién? De esta expresión que está acá. Y obviamente, pues entonces aquí lo que estamos haciendo es, lo que yo estoy haciendo es contándole una fórmula y pues usted va a tener que aprender a calcular, a aplicar esa fórmula. Es natural que de todo lo que he explicado no sea claro de dónde sale esta expresión que está en el argumento de la integral doble. Por supuesto que sí, porque no estoy haciendo la demostración del teorema. Entonces, de lo que he explicado es natural entender que eso es simplemente una fórmula que estoy dando en este momento y que pues si uno como estudiante pues tiene la duda de dónde es que sale esa fórmula, pues bueno, ya tendría entonces que pasar pues a otro video, a otra explicación en la cual podríamos establecer la demostración propiamente de la fórmula. Por el momento no nos vamos a preocupar por eso, vamos simplemente a aprender a utilizarla, ¿ok? Sí quiero hacer énfasis en algo más. Nótese que esto es coherente con todo lo que voy diciendo. ¿Por qué? Porque recuerde que para probar que los campos son conservativos en dos dimensiones, uno lo que hace es comparar esta derivada con esta. En el video previo yo les expliqué eso. Hay que comparar esas dos derivadas. Entonces, si el campo es conservativo, automáticamente esta resta da cero. Y al dar cero, entonces me queda la integral doble de cero, que es cero, lo cual es consistente. ¿Por qué? Porque estás calculando el trabajo para un campo conservativo sobre una trayectoria cerrada. Es lógico que el resultado tenía que darme cero y por lo tanto esto daría cero para campos conservativos, ya que todo termina coincidiendo. Por eso le digo que uno pide normalmente para aplicar el teorema de Green que el campo no sea conservativo, porque si es conservativo, pues no tiene ninguna gracia. De manera directa, usted sabía que esa integral daba cero y de manera directa esta integral doble automáticamente le va a dar cero. Bien. Entonces, el teorema de Green, pues le muestro aquí entonces ya en bonito la redacción. Eh, es básicamente lo que le acabo de enseñar, ¿verdad? Le digo que si yo tengo una curva suave a trozos, cerrada, simple y positivamente orientada, que por cierto, a esta orientación, a ser antihorario, normalmente se le llama positivamente orientada también. Entonces, por aquello que se tope con esta terminología, positivamente orientada. Entonces, si la curva es positivamente orientada, significa que es antihoraria. ¿Ok? Entonces, ahí está el mismo teorema que le acabo de explicar con algunas notaciones alternativas. Le digo que si yo tengo una curva suave a trozos, cerrada, simple y positivamente orientada en el plano, y de la región cuya frontera es C, entonces si P y Q tienen derivadas parciales continuas, es decir, si P y Q son de clase C1, entonces se puede aplicar esta fórmula que es justamente la que les acabo de enseñar. Recuerden eso sí, en un video previo expliqué que esto es una forma alternativa de escribir la integral de línea de un campo vectorial, ¿verdad? Si yo tengo que el campo es P, Q, entonces, a como puedo escribirla con estas notaciones que son las como más que uno utiliza más, pues también se puede utilizar esta otra, ¿verdad? A través de exhibiendo propiamente
las componentes del campo vectorial. Así que todo esto son notaciones que ya hemos estudiado para ese tipo de integral de línea. Y pues en la igualdad se nos agrega esto que tiene que ver eh, con la fórmula propiamente que establece el teorema de Green. Si yo leo con calma, para ya terminar esta parte del enunciado del teorema de Green y poder pasar a los ejemplos, entonces que aquí hay un pequeño comentario, entre paréntesis dice que la región del plano tiene que cumplir que cualquier línea paralela a los ejes corte a la curva solamente no, a lo sumo 2 veces. ¿Ok? A lo sumo 2 veces. Por ejemplo, si en esta región que está aquí yo tiro una línea paralela al eje X, solamente corta la curva 2 veces. Si tira paralelo a Y, corta la curva solo 2 veces. Bueno, le comento que eso es como el enunciado más básico del teorema de Green. Pero si uno va haciendo un desarrollo teórico de este teorema, se justifica que el teorema todavía se puede flexibilizar un poquito más para otras regiones. Entonces, le voy a comentar que, por ejemplo, pueden haber otros tipos de regiones como las que usted está viendo en pantalla. Por ejemplo, si yo aquí tiro una línea paralela al eje Y, pues me corta solamente en 2 puntos, así que no hay nada nuevo. Pero si yo le digo a usted que esa línea la tiro exactamente encima de este borde, de este rectángulo, pues entonces en realidad aquí pegó en infinitos puntos, no solamente en 2. Pero bueno, el teorema se puede flexibilizar muchísimo más. En realidad, para regiones de cualquiera de estos tipos, no hay ningún problema. Usted puede aplicar completamente el teorema de Green. Incluso le voy a contar, más como una cuestión de cultura general, que hay regiones mucho más técnicas, por ejemplo, como la que le voy a exhibir en este momento. Pensemos en una región como esta. Ojo, una región que es una arandela. Resulta que sobre una arandela también se puede calcular el teorema de Green. Hay ciertas condiciones que pues no voy a meterme a hilar muy fino porque no es la intención de este video. Lo que estamos haciendo es como el teorema de Green un poquito básico. Pero incluso regiones como esta que tienen agujeros también se puede aplicar el teorema de Green. Hay ciertas condiciones, eso sí. Por ejemplo, en una arandela se justifica que, por ejemplo, que si en la parte externa la orientación de la curva es así, en la parte externa, siguiendo esas flechas, ¿verdad? Entonces, en la parte interna tiene que quedar al revés. O sea, la orientación en una arandela de la parte interna tiene que ser opuesta con la parte interna. Son cosillas que tienen que pasar. Incluso le insto, usted podría, si en algún momento quiere ver por qué es que funciona así, usted puede poner en Google, ponga teorema de Green sobre arandelas, por ejemplo. Entonces, pues le van a salir ejemplos sobre regiones de este tipo. Pero bueno, ya le digo, por la naturaleza de lo que estamos haciendo en este momento, estamos trabajando con una aplicación bastante básica del teorema de Green y pues voy a centrarme completamente ya en los ejemplos, pero pues no quería ocultarles que hay regiones mucho más complejas a las cuales también se les puede aplicar el teorema de Green. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a un ejemplo concreto como el que usted está viendo en pantalla en este momento. De hecho, si usted tiene buena memoria, recordará que en un video previo, cuando yo establecí el cálculo de la integral de línea de un campo vectorial, yo calculé como parte de uno de los ejemplos, calculé la integral de línea sobre esta curva que está acá. Claro, utilicé un cierto campo vectorial, o sea, usé la misma curva. Lo que no le garantizo en este momento es que haya usado el mismo campo vectorial. Pues no, era otro ejemplo. Yo pude haber cambiado el campo vectorial, pero la figura sí es la misma. Entonces, yo recuerdo claramente que en ese ejemplo parametricé la curva inferior utilizando coordenadas polares, luego parametricé la curva superior utilizando, pues simplemente el hecho que y es función de x, hice el cálculo del trabajo completamente a pie, a través de a través de la parametrización de las curvas. El día de hoy le estoy mostrando este ejemplo en el cual, por razones muy lógicas, yo voy a omitir la solución de la parte B. Porque si usted lee la parte B, dice que calcule la integral de línea mediante la parametrización de las curvas.
Y pues lo que le puedo decir es que ya usted eso sabe hacerlo, más que ya le expliqué incluso con esa misma figura. Por favor, no se confunda, porque si usted va a ese video previo y, y pues va a ver ese ejemplo del cual yo estoy hablando y de pronto usted dice, profesor, pero es que en ese video le dio diferente. Claro, porque no necesariamente usé el mismo campo vectorial. Pues entonces, si yo cambio el campo vectorial, pues obvio, la integral pues va a cambiar su valor, aunque yo haya utilizado exactamente la misma trayectoria. Entonces, el punto es que la parte B, usted podría hacerlo otra vez por su cuenta para poder comparar con el resultado que vamos a obtener en la parte A. ¿Ok? Entonces, el detalle entonces es que si yo lo hago con el teorema de Green y sin el teorema de Green, el resultado tiene que darme exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál va a ser mucho más fácil? Pues la aplicación del teorema de Green, porque el teorema de Green no me exige el cálculo de la integral de línea a pie, ni siquiera tengo que parametrizar. Termino haciendo el cálculo simplemente con una o varias integrales dobles. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, la curva, tenemos que chequear sus hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis? Aquí se la pongo. Otra vez. Dice que la curva cerrada. Sí, claro, ve, aquí tengo una curva cerrada completamente. ¿Es suave a trozos? Pues sí, sí es suave a trozos. O suave, no importa. Vea que, por ejemplo, aquí podría ser que se esté formando aquí un cierto pico y por aquí otro piquillo, dependiendo cómo peguen. Pero eso no me estresa lo más mínimo. Simplemente, pues si se pegan ahí en un pico, pues simplemente lo que digo es que eso es una curva suave con dos trozos, una en la parábola y el otro trozo formado por un semicírculo. Entonces no pasa nada. Así que suave a trozos. Está orientada antihorario. Uno dice, sí, el reloj es así. Aquí están las agujillas del reloj y las agujas se mueven para acá. Eso es horario. Y nótese que aquí está así. Entonces sí es antihoraria. Esta curva está orientada antihorario. Le ponemos un check, le ponemos un check, le ponemos un check. Y digo que es simple. Sí, claro que sí es simple. La curva no se corta a sí misma en un punto interior. Entonces se cumplen todas las hipótesis. Lo único que tal vez me haría falta chequear es que las funciones componentes del campo sean de clase C1. Pero por la naturaleza del curso trabajamos con funciones muy básicas. Vea que trabajamos con funciones aquí que son polinomios. Y en realidad, todas las funciones básicas que usted conoce como polinomios, raíces, exponenciales, logaritmos, todas esas funciones en sus respectivos dominios, eh, pues son funciones que, vamos a retirar un momento lo que acabo de decir, porque acabo de decir que todas ellas, pero bueno, hay que tener cuidado a veces con las raíces porque generan valores, podrían generar un cierto pico o incluso se me ocurre los valores absolutos, que también es una función que usted conoce y también genera picos. Entonces, no todas las funciones necesariamente que usted conoce son funciones que no tengan picos, pero por lo menos las funciones básicas como los polinomios y los logaritmos, las exponenciales, esas funcioncillas, sí son funciones de clase C1, no tienen ningún tipo de pico ni nada por el estilo. Y pues normalmente aquí lo que trabajamos normalmente son funciones que sí son de clase C1, así que usted no va a tener que necesariamente estar chequeando esa hipótesis. Ok, entonces, teniendo la explicación sobre la curva, teniendo el hecho que la curva está antihoraria, entonces yo aplico la fórmula del teorema de Green y lo que me da el resultado ese es, listo, yo no tengo que comenzar a cambiar el signo ni nada por el estilo, directo. Entonces, aquí le volví a copiar la fórmula del teorema de Green. Esa es la fórmula del teorema de Green. Bien, ¿quién es la región en este caso? Pues entonces la región sería esta que está aquí adentro, la que está limitada por las dos curvas. Entonces, de aquí en adelante, usted lo que tiene que hacer es sentirse en los videos de integrales dobles, es decir, aplicar todo su conocimiento de integrales dobles para calcular esta integral doble sobre esa región que está ahí. Listo. Esta es la región en XY. Entonces, cuando uno ya va en esta instancia de nuestro curso, habiendo pasado por todos los videos anteriores, como ya uno tiene un conocimiento bastante amplio de las integrales dobles, pues el teorema de Green se convierte en una aplicación muy fácil, porque entonces simplemente lo que hago es calcular este argumento. Como en este caso yo sé que el campo vectorial vamos a escribirlo por acá para tenerlo a mano, el campo vectorial es
X, 2XY. Ese es el campo vectorial. Así que esta que está aquí sería P y este es Q. Entonces, ¿cuánto es Q sub X menos P sub Y que necesito para el argumento de la integral doble? Pues Q sub X sería 2Y y P sub Y sería 0. Entonces, 2Y menos 0, que es 2Y. Entonces, la integral se convierte en la integral doble sobre la región en XY de la función 2Y de. Y listo. Ahora formulo esta integral doble sobre esta región. Si yo analizo esta región con calma, yo noto que me conviene hacer el análisis de la región como una simple X, porque vea que el X, si lo ves con calma, el X varía de 0 a 4, ¿verdad? Que es la variación de X que tengo aquí. Aquí está variando de 0 a 4. Y la Y, pues si tiro vectores paralelos al eje Y, yo noto que siempre voy de semicírculo a parábola, semicírculo a parábola, semicírculo. Y si pues siguen ese juego, no, eso nunca cambia. Siempre voy de semicírculo a parábola, semicírculo a parábola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta región es fácilmente abordable como una simple X, con el X variando de 0 a 4 y el Y variando desde la circunferencia hasta la parábola. Como lo estoy viendo como una simple X, entonces yo tendría que ir a ambas curvas y despejar la Y. Pues aquí está gratis, ya aquí está despejada. Y pues lo que me haría falta es despejar de aquí la Y. El despeje de Y de acá, me queda que Y es más menos la raíz de 4 menos X menos 2 al cuadrado. Y tomando en cuenta que estoy trabajando aquí en la parte de los Y negativos, entonces tomaría la raíz negativa, que sería menos la raíz cuadrada de 4 menos X menos 2 elevado al cuadrado. Ese es el despeje de Y. Entonces, ¿de dónde a dónde estaría variando la Y? Variaría desde el círculo, del semicírculo, que es esta raíz, hasta la parábola, que es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, si ya yo estoy planteando las integrales correspondientes, pues esa integral es muy fácil, porque lo que voy a decir entonces es que variaría en X de 0 a 4. Recuerden que era de 0 a 4. Y la Y va a variar desde el círculo, que sería menos la raíz de 4 menos X menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Hasta la parábola que era, no sé, no me acuerdo. Vamos a chequear. Es menos X menos 2 al cuadrado más 4. ¿Ok? Entonces iría hasta menos X menos 2 al cuadrado más 4 con argumento 2y y con los diferenciales de y de x. Y pare de contar. Ahora simplemente, ya para terminar, lo que faltaría es ejecutar el cálculo de esa integral doble. Bien, entonces realizando el cálculo ya de la integral doble, entonces ahí utilizando cualquier sistema que uses para eso, Wolfram Alpha en particular, me dice que esa integral doble da aproximadamente 23.4667. Entonces, ese sería el resultado. Y como usted puede ver, entonces, vea que el procedimiento es muy, muy pequeño. Entonces, ¿qué quiero que usted realice para verificar todo esto que ha estado estudiando con estos videos? Lo que yo quiero es que realice usted la parte B, o sea, que realice el cálculo de la integral de línea mediante la parametrización de las curvas para este ejemplo concreto. Si usted hace todo bien, el resultado a pie, pues tendría que darle otra vez 23.4677. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque usted podría decir, pero es que es muy extenso hacerlo así. Bueno, pero es una forma, como un mismo ejemplo, de practicar el cálculo tanto a pie como con el teorema de Green. Entonces es como un 2 por 1. Yo les recomiendo que a la hora que usted estudie, tome ejercicios de este tipo de Green y ojalá si dice que lo haga de las dos formas, que lo haga de las dos formas. Primero porque ya sabes a qué hay que llegar. O sea, los resultados tienen que coincidir.
Y segundo, que es una forma de practicar tanto a pie como con el teorema de Green, ¿ok? Bien, entonces esa parte a pie se los dejo a ustedes que ya lo he explicado con bastante detalle. Yo lo que quiero es exhibirles otro ejemplo más, otro más. Dice, utilizando el teorema de Green, y por cierto, bueno, en este también decía, acostúmbrese a no depender que me estén diciendo que use el teorema de Green. O sea, si a mí me dicen que calcule una integral de línea, si me dicen que calcule una integral de línea, yo vuelvo a ver la región, perdón, la curva, y la curva es cerrada, entonces la probabilidad es muy alta que sea un ejercicio que sea rápido de resolver con el teorema de Green. ¿Ok? Entonces uno, pues, se podría mal acostumbrar a que siempre le digan que es el teorema de Green. Y en realidad, si yo le digo a usted, en este ejemplo, quite esta frase, ¿qué cambia? Nada. Si a mí me dicen, calcule esa integral, yo vuelvo a ver por acá, mi región, perdón, mi curva, y yo veo que la curva es cerrada en dos dimensiones. Al ser la curva cerrada en dos dimensiones, y no solo cerrada, sino que yo puedo chequear las otras hipótesis. Fácilmente se ve que es cerrada. Ok, sí es cerrada. ¿Es suave a trozos? Sí. En este caso hay pico por acá y pico por acá. Así que suave a trozos con dos trozos. Es simple. Sí, porque no se corta a sí misma. Y la única que uno tiene la duda es con respecto a la orientación, porque este movimiento de flechas sí va acorde con la forma que se mueve las agujas del reloj. Así que esta orientación en realidad es una orientación horaria. Pero ya le dije que si la orientación es horaria, no significa que usted no me va a resolver el ejercicio con el teorema de Green. Sí lo haces. Nada más que si te da 40, a la hora de reportar la respuesta me dice que la respuesta final es menos 40. Si usted le da menos 60, la respuesta final sería 60. Eso es todo. Es decir, la única hipótesis que a usted no se le cumple es la orientación, no hay problema. Aún así, hágalo con el teorema de Green y al final me cambia el sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo con solo ver esta curva, la curva me dice, este ejercicio es del teorema de Green. Es súper rápido hacerlo con el teorema de Green. No pierda tiempo haciéndolo a pie porque ya le lleva demasiado procedimiento. ¿Ok? Bien, perfecto. Por eso les decía que esta frase inicial que decía usando el teorema de Green es completamente innecesaria. Obviamente, para yo no dejar ese parchón ahí tan horrible, lo voy a borrar. ¿Ok? Pero no se malacostumbre a que le digan que es con el teorema de Green. Usted en cualquier tipo de evaluación, usted puede toparse un ejercicio que dice nada más calcule y vámonos, ¿verdad? Calcule y usted vuelve a ver esto y uno dice, ah, este ejercicio yo lo resuelvo con Green, aunque no me lo estén indicando. ¿Ok? Bien. Bueno, ya chequeamos la cuestión de la curva, vemos el detalle de la orientación y un detalle adicional es que vea la notación que están usando en este ejercicio. Por eso es que le puse este recordemos que aquí. Recordemos que esta notación es equivalente a esta integral de línea, donde el campo vectorial es P, Q. Así que en este ejercicio lo que me están diciendo simplemente es que el campo vectorial este es P y este que está aquí es Q. Eso es todo. Es una forma alternativa de escribirlo, ¿ok? Así que el campo, sin hacerle mucha cosa, para tenerlo a mano, en este ejercicio el campo sería entonces x cuadrado más 2x y la segunda entrada sería y cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ok? Y sabiendo eso, entonces necesito calcular para efectos del teorema de Green q sub x menos p sub y bajo el entendido que entonces este es p y este es q. Entonces, pues hacer q sub x sería menos 2x y p sub y sería 0. Entonces, simplemente el argumento de la integral va a ser menos 2x, ¿ok? Menos 2x. Le agregué ahí porque es algo que dije, pero es importante que a usted le quede apuntadito. Entonces, ve aquí, le puse, vea, por otra parte. Note que la única hipótesis que no se cumple es la orientación antihorario.
en cuyo caso aplico el teorema de Green y luego para dar la respuesta debo cambiar el signo. Eso no es nada nuevo, simplemente que quise que les quedara ahí. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es lo que dice el teorema de Green? El teorema de Green nuevamente lo que me dice es, vean, vas a calcular la integral doble sobre una región en XY de la expresión Q sub X menos P sub Y, diferencial de área. Y en este caso sería la integral doble sobre una región en XY de menos 2x, que fue lo que me dio esa expresión. Y en el momento que usted llega aquí, ya simplemente va a invocar los conocimientos que usted tiene sobre integrales dobles. Entonces, en este caso, ¿quién sería la región? Si yo me devuelvo al dibujo, pues la región es esta que está aquí, es la región que queda acotada por la curva, es esta región interior, ¿ok? Entonces, vamos a permitirme llevarme esa región para abajo para tenerla a mano, y simplemente permítame para arreglarla un poquitico, eso me la juego, y la hacemos más pequeñita, la tenemos por acá a mano para no tener que estar yendo arriba cada rato, ¿ok? Ahí tenemos propiamente la región. Entonces la región sería esta que está acá. Esta es la región. Esta es mi región en XY y ahora simplemente es calcule esa integral doble sobre esa región que está ahí. Eso es todo. Para comenzar. ¿Okay? Bien. Entonces, pues en ese caso particular, usted tiene que aplicar todos sus conocimientos de integrales dobles. Por lo tanto, por ejemplo, en un ejercicio como este, yo espero que con todo lo que se ha explicado en los diferentes videos, para usted sea completamente claro que esa integral doble calculada sobre esta región, lo mejor es utilizar coordenadas polares. Porque si yo lo hago con coordenadas rectangulares, se hacen muchos cortes. Vea que yo tendría que cortar, por ejemplo, aquí para trabajar en esta subregión primero y luego trabajar en esta subregión de acá. Y eso sinceramente es complicarme la vida, porque con coordenadas polares, tomando en cuenta que vea la ecuación, esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, eso es un círculo centrado en el origen y de radio 1. Y esta es la recta y igual a menos x. Entonces, si yo hago un análisis de radios, yo noto que los radios siempre, pensando en coordenadas polares, siempre salen de aquí, pegan al círculo, círculo. Y siempre voy en ese juego. Siempre del polo al círculo, de polo a círculo, de polo a círculo. Siempre es de polo a círculo. Y los ángulos, uno siempre, los ángulos irían de recta a recta. Tomando en cuenta que esto es y igual a menos x, pues si usted gusta hace todos los cálculos, pero es que y igual a menos x es una recta bastante conocida porque es como la correspondiente a la identidad, pero en el segundo y cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, significa que ese ángulo de aquí es 135 grados. A como yo sé ya automáticamente que la recta de aquí se forma en pi cuartos, si esto está en pi cuartos y forma aquí un ángulo recto, pues entonces automáticamente uno ve que aquí esta recta es igual a 3 pi cuartos. Y pues si hago un giro de pi para llegar aquí abajo, pues entonces aquí sería zeta igual a 7 pi. 7 pi cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, la variación del ángulo se extiende desde 3 pi cuartos, menor o igual que zeta, menor o igual que 7 pi cuartos, y el radio va a variar simplemente de 0 a 1. Entonces, pues la moraleja de este ejemplo, que es un poquito diferente al anterior, en el cual en el anterior yo hice el cálculo con coordenadas cartesianas, este lo escogí con la intención de hacerles recordar a ustedes que esto es el cálculo de una integral doble. Por lo tanto, usted tiene que aplicar todo el conocimiento que tiene integrales dobles y hacerlo de la manera más eficiente posible. En este caso, la forma más eficiente es con coordenadas polares. Entonces, haciéndolo en coordenadas polares, me quedaría el radio, el ángulo, perdón, variando desde 3 pi cuartos hasta 7 pi cuartos.
luego el radio va a variar de 0 a 1, luego el 2 lo dejo, la R la cambio por R cos de zeta y con el jacobiano sería R cuadrado coseno de zeta de R de zeta. ¿De acuerdo? Ok, realizando el cálculo de la integral doble, entonces esta integral doble obtenemos que es 2 raíz de 2 entre 3, ese es el resultado y por lo tanto ese sería. Igual este ejercicio no es difícil de hacer a pie, entonces le dejo como reto para que usted lo haga, es una buena forma de medir que usted también sabe hacer estas cosas a pie, ¿ok? Entonces le dejo como reto que resuelva esta integral de línea haciendo propiamente la parametrización de las curvas correspondientes. Ya que en este caso la parametrización aquí es de un segmento, ahí tendría que hacer un cálculo de la integral de línea y aquí sería eh, de este pedazo de círculo, ¿ok? De acuerdo, entonces le estimulo para que usted lo haga a pie y pueda realizar la comparación de los resultados, ¿ok? Entonces, como pudieron ver, el teorema de Green es bastante directo, siempre se aplica de esta manera. Y es importante entonces que usted lo aprenda a reconocer sin necesariamente que le estén guiando. Les dejo por aquí 3 ejercicios porque ya todos van a hacer exactamente lo mismo. Entonces les dejo 3 ejercicios para que usted los pueda realizar por su cuenta. En ese primero dice que utilice el teorema de Green para calcular esa integral. Note que otra vez en este ejercicio usan la notación de diferenciales. Este es el P del campo vectorial, este es el Q del campo vectorial. Y pues aquí está la curva. Vea que ninguna, vea, a pesar de que el ejercicio dice usa el teorema de Green, yo creo que ya los convencí que viendo la curva, eso automáticamente te tiene que jalar. Uno dice, aunque no lo diga, es evidente que ese ejercicio se resuelve con el teorema de Green, ¿ok? Aquí incluso, por ejemplo, observe que es una curva cerrada, es simple porque no se corta a sí misma, es suave a trozos, tiene 3 trozos y la orientación de la curva está perfecta. Es decir, esa curva está perfecta para aplicar Green de manera directa y la región que acota sería esta que está aquí. Y esa región por excelencia, si revisamos un momento el enunciado, dice que por acá, que esta es la curva, esta es y igual a 1 menos x, viendo el enunciado. Esta que está aquí es y igual a 1 más x al cuadrado. Ok, entonces esta región sí es completamente evidente que pues hacemos la integral pues como una simple x, ¿no? Una simple x. Lo que hacemos es, cuando montamos la integral doble, pues simplemente los x los ponemos a variar de 0 a 2 y el y lo ponemos a variar desde la recta, que es 1 menos x, hasta la parábola, que es 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Listo. Esto es lo que describe esa región. Y pues cuando uno monte la integral doble, pues entonces lo calcula con esta información que está acá. Entonces es bastante básico. Digo bastante básico, ¿verdad? Pero si uno, este ejercicio no le dicen que es por Green y uno no nota que tiene que hacerlo por Green, es muchísimo más largo porque ya eso te obligaría a parametrizar este borde, este otro, los 3 bordes habría que parametrizar y calcular la integral de línea en cada borde y sumar los resultados. Entonces, tenga muchísimo cuidado porque si por desgracia usted no reconoce que es el ejercicio de Green y nadie te lo dice y usted se pone a hacerlo a pie, pierde mucho tiempo. De pronto dura 30, 40 minutos, cuando lo correcto era que durara menos de 10 si lo hubiera hecho con el teorema de Green. ¿Ok? Entonces, bueno, esa simplemente lo discutí, pero para que usted lo termine. Este pasa la misma historia. Igual me dicen que calcule esta integral de línea. Este ejercicio es bonito porque en ninguna parte dice que es con Green. Vea que aquí en ninguna parte dice que es con el teorema de Green. Simplemente dice que calcule esa integral de línea donde tengo f, que es este campo vectorial, y esa es la curva orientada que se muestra en la figura, esa que tienes a la derecha. Entonces, este ejercicio, pues inmediatamente te llama la atención eh, por el hecho que es cerrada, es una curva cerrada, la orientación está perfecta para hacerla con el teorema de Green, no se corta a sí misma, es decir, es una curva simple, eh, y pues es suave a trozos, en total tiene 3 trozos. Así que esta región, al igual que la de arriba,
está perfecta para hacerla con el teorema de Green. Y la región correspondiente es esta. Aquí se la estoy tratando de como pintar de manera como muy tenue. Esta es la región. Esta es la región. Pero este ejercicio, sí quiero que hagamos pues hacer una pequeña discusión sobre él, porque esta es mi región en XY. Este ejercicio, ya la experiencia de uno le hace ver que si uno a un estudiante le dice que calcule la integral doble, ya que en este caso tal vez lo podemos adelantar un poquito ¿ok? Digamos, este sería P, este es Q. Entonces, vamos a irnos a traer para que nos quede bien completito el asunto. Vamos a traernos esta cajita. Vamos a llevarla para acá. Vamos a pegársela aquí a la par. Pues digamos que ya chequeé todas las hipótesis, como en efecto sí lo hice con ustedes. Entonces, ahí está. Aquí está P, entonces, y Q. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Q sub X menos P sub Y? Pues Q sub X quedaría 2XY menos Y. Eso es Q sub X, ¿ok? Y P sub Y sería 2XY. Como se puede notar, ahí claramente esta expresión se cancela con esta y por lo tanto el argumento de la integral va a ser menos Y. Entonces, la integral de línea de f de r sería la integral doble sobre una región en XY, que ahí la tengo a la derecha, del argumento menos Y diferencial de área. Entonces, hasta ahí te dice, bueno, no he hecho nada nuevo, está haciendo exactamente lo mismo. Y uno dice, bueno, si usted piensa eso, genial, porque significa que ya entendió. Más bien la duda que usted podría tener, y aquí la experiencia me dice que mejor discútalo, es que si yo le digo a usted que si esta integral calculada sobre esta región, ¿con qué la harías? ¿Si la harías con coordenadas rectangulares o si la harías con coordenadas polares? Entonces, el problema es que muchísima gente lo primero que contesta es de una vez que la haría con coordenadas polares. ¿Por qué? Porque tal vez el hecho que por acá vean que esto es un círculo, aunque está centrado en el 2,0, pues de pronto le dicen a uno, sí, es que vea que ahí es un círculo, entonces lo más conveniente es hacerlo con polares. Sí se puede hacer con polares, pero es muchísimo más complejo que hacerlo con rectangulares. Entonces, inmediatamente puede ser que eso, pues de una vez enciende las alertas y dice, suave, 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 en toque, porque es más difícil. Yo lo hubiera hecho con polares, entonces me estaría embarcando. Sí, se estaría embarcando, no porque está malo, es que le lleva más procedimiento por el siguiente motivo. Observe que en polares a usted lo obligaría, recuerde que siempre el análisis de los radios hay que, van a salir a partir del polo. Entonces, usted tiene que primero ubicarme quién es esta línea que está acá. O sea, usted, si lo estuviera haciendo en polares, usted tendría que averiguar quién es esa recta, que va a ser un cita, permítame, que va a ser un cita igual ahí, cita igual a cita 1, por ejemplo, si lo estuvieras haciendo en polares. Y si yo hago análisis de radios, observe que uno iría de aquí, 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 uno dice, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, y los radios se activan en el segmento y pegan hasta el círculo. Entonces, no hay, no hay, no hay, no hay, pegan en el segmento, van hasta el círculo. No hay, no hay, no hay, no hay. Me dice, bueno, por lo menos hay una consistencia. Siempre es de segmento a círculo, siempre. Es decir, pues sí se puede hacer con coordenadas polares. Lo que pasa es que con esa coordenada polar ya me obligaría a quién, me obligaría a analizar quién es este segmento. Entonces, ese segmento sería x igual a 1, que en coordenada polar sería pues r coseno de cita igual a 1 y por lo tanto me quedaría r igual a 1 entre coseno que es secante. 1 entre coseno que es secante. Entonces, este segmentito que está aquí sería secante. Entonces, cuando yo digo la variación del radio, ya yo tendría que decir que el radio varía desde secante, que es el segmento, hasta el círculo. Y el círculo no está centrado en el polo.
Entonces, al no estar centrado en el polo, este bendito círculo hay que convertirlo a coordenadas, a coordenadas polares. En este caso, si yo elevo esta fórmula notable, lo que me quedaría es x a la 2 menos 2r, perdón, menos 2x más 4 más y cuadrado igual a 4. El 4 se cancela con el 4. El x cuadrado con el x cuadrado, con el y cuadrado, lo cambio por, perdón, lo cambio por r cuadrado menos 2r coseno de zeta igual a 0. Y por lo tanto, lo que le va a quedar es r igual a 2 coseno de zeta. Eso es lo que le va a dar ahí, despejando y cancelando la r. Entonces, ¿de dónde a dónde variaría el radio? Variaría desde secante de zeta hasta 2 coseno de zeta. Entonces ya tengo quién es la variación del radio, pero todavía me falta lo del ángulo. Vean un montón de trabajo, porque todavía me faltaría entonces saber de dónde a dónde es que varía el ángulo. No es que no se pueda, por supuesto que sí se puede, pero eso lleva mucho trabajo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, para averiguar quién es ese ángulo, se me ocurre que podríamos averiguar quién es este punto para formar un triángulo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que esto es x igual a 1, yo podría tomar ese x igual a 1 y evaluarlo acá. Nótese que si yo cambio ese x igual a 1 aquí, me quedaría aquí un 1. Lo paso a restar al 4, me da 3. Entonces me queda y cuadrado igual a 3. Y si y cuadrado es igual a 3 y estás jugando con y positivos, significa que y es raíz de 3. Así que este es valor es raíz de 3. Por lo tanto, aquí se me está formando un triángulo rectángulo en el cual esta altura es raíz de 3 y aquí es una unidad. Por lo tanto, este angulito que está aquí lo puedo sacar a través de una arcotangente, que sería la arcotangente de raíz de 3 dividido entre 1. ¿Ok? Y pues esta arcotangente la puedo hacer en la calculadora o recordar que hay un triángulo especial que me pone aquí un 2 y que me coloca por aquí un pi sextos. Ajá, y este ángulo sería entonces pi tercios. ¿Ok? Es pi tercios. Entonces, ese angulito es pi tercios. Si yo le digo a usted de dónde a dónde varía el ángulo variaría desde 0 hasta pi tercios. Y por lo tanto, la integral doble, siguiéndola en coordenadas polares, sería de 0 hasta pi tercios, desde 0, no, desde 0 no, perdón, iría desde secante de zeta hasta 2 coseno de zeta. Luego esta y la cambiaría, sería menos r sen de zeta. Me falta el jacobiano, por lo tanto aquí sería r cuadrado de r de zeta. Y ya ahí tengo la integral doble en coordenadas polares. En coordenadas polares. ¿Ok? Pero uno puede decir, profesor, está demasiado extenso y de pronto uno dice, bueno, tampoco está tan grave en función de lo que hemos hecho en otros videos con coordenadas polares. Pero podría ser, y usted tendría toda la razón, si usted me dice, ah, profesor, yo realmente esa integral doble, mejor no me hubiera complicado la vida. ¿Por qué no me hubiera complicado la vida? Vamos a ver si logro acomodar esto un momento. Vamos a hacer copiar, pegar, recorto, déjame papel. Sí, aquí tengo la regioncita y la voy a poner aquí bien chiquitita. Aquí. Entonces, de pronto usted me puede decir, profesor, yo no me hubiera complicado la vida. Yo hubiera dicho esto, que la X varía de 1 a 4 para contar y pues la Y la hubiera puesto a variar desde el eje hasta el círculo, de eje a círculo y se acabó. Listo, con una sola integral en lugar de haber hecho con polares. Y yo le digo, tiene razón. Usted me hubiera dicho perfectamente que esa integral es simplemente
la integral de 1 a 4 en el eje X y en el eje Y sería de 0 a el círculo. Y este círculo, si yo le despejo la Y, me quedaría la raíz cuadrada de 4 menos X menos 2 al cuadrado con argumento menos Y de Y de X. Y para contar, listo, ya terminé. Ahora agarro esta integral y la calculo. Entonces, pues les dejo aquí para que ustedes lo hagan y hagan la comparación. Si usted calcula esta integral doble y calcula esta integral doble, los resultados dan exactamente lo mismo. No sé si están de acuerdo conmigo, pero esto fue muchísimo más fácil. Entonces, yo no le puedo decir a usted que las coordenadas cartesianas son mejor que las polares o que las polares mejor que las cartesianas. Simplemente lo que tiene que pasar es que uno tiene que tener un dominio suficientemente bueno como para poder oler en un ejercicio que le conviene más, si aplicar un tipo de coordenada o aplicar la otra. Por cierto, lo que me dé esta integral o lo que me dé esta, que tiene que ser exactamente lo mismo, es ya el valor de la integral de línea que yo estaba calculando de acuerdo con el teorema de Green, ¿ok? Con el teorema de Green. Bien, entonces, dicho eso sobre el ejercicio anterior, aquí les digo que les dejé un ejercicio adicional que es bastante evidente, que es con el teorema de Green. Me dice que considera el campo vectorial S f de x y igual a menos y, x y se hace la curva cerrada y positivamente orientada que se muestra aquí en la derecha. Entonces, la región en este caso es esta que está aquí es la región. Entonces, pues yo creo que en este ejercicio, esta curva es R igual a 2 por 1 más el sen de cita. Este ejercicio yo creo que sí no hay ninguna duda que es con coordenadas polares. Y aquí sí no tengo la menor duda, porque es bastante clarito que los radios siempre salen del polo, de polo, hasta que pegan con esa figura, pegan hasta esa figura, y así consecutivamente, siempre es, pegan para acá, y así consecutivamente, siempre. Entonces los radios siempre varían desde 0 hasta 2 por 1 más el sen de cita. Y los ángulos, uno podría tener una duda en ese profesor. Yo tengo una duda porque aquí, pues, ¿cómo sé yo que aquí no hay una tangente al polo y aquí no hay tangente al polo, verdad? Y que de pronto entonces el ángulo no va de 0 a pi, sino que es como un intervalo menor. Bueno, es la redacción del ejercicio la que te salva que no tengas que hacer análisis de tangentes al polo. Vea que en el ejercicio dice que el ángulo varía de 0 a 2 pi. Eso lo que te está diciendo es que si usted analiza la tangente al polo, aquí es exactamente esta recta verde para las dos, tanto para la parte izquierda como la derecha. Entonces significa que sí se da la vuelta completa. Es de 0 a 2 pi. Si aquí, si en la redacción del ejercicio no dijera la variación del ángulo, entonces sí tendríamos que analizar las tangentes al polo. ¿Ves? Entonces, en el ejercicio no es que no hay que hacerlo, es que ya me lo están dando hecho. En el momento que me dicen que cita varía de 0 a 2 pi, ya me están diciendo cuál es la variación del ángulo. Entonces me ahorro el análisis de tangentes al polo. Pero si no lo dijera, sí tendría que buscarlo. Esa tangente al polo, si usted la busca, le va a dar 270 grados, que es 3 pi medios, y solamente esa. Entonces, eso lo que le sugiere es que solamente hay una tangente al polo. Y si hay una tangente al polo, ya se le quita una de esa sensación rara de pensar que hay una aquí y otra aquí, ¿verdad? Entonces, pues no, si le da a usted que solo es una, pues entonces no es así. La tangente al polo sería aquí y por lo tanto sí es la vuelta completa. ¿De acuerdo? Es por ese motivo que les acabo de contar, la variación del ángulo sí sería de 0 hasta 2 pi. De 0 a 2 pi. Y pues listo, si yo estoy calculando por acá, tengo, este es el P, este es el Q, entonces Q sub X menos P sub Y sería 1 menos 1, que es 2. Ok, es 2. Entonces, la integral de línea con respecto al teorema de Green se convierte en una integral doble sobre una región en XY, que es esta región, okay, una región en XY, de argumento 2, diferencial de área, y eso de una vez a polares, aquí sí no hay duda, iría de 0 a 2 pi, el radio variaría de 0 hasta 2 por 1 más el sen de cita,
2R por el culpa de jacobiano de R de zeta y listo, esta es la integral doble que habría que calcular. ¿Ves? Entonces, es un ejercicio bastante directo en las coordenadas polares porque ya me dan muchas cosas adelantadas. Lo que faltaría simplemente es calcular esta integral doble y pues listo, ya tienes el resultado del ejercicio. Entonces, ya con esta parte, yo siento que en función de los ejemplos completos que hice, más estos ejercicios que los discutí, y en la forma en que los discutí ya le quedan a ustedes completamente adelantados para que ya ustedes los terminen, me parece que está completamente bien ejemplificado el teorema de Green. ¿Ok? Entonces, en esta parte termino este tema. Yo lo que quiero es simplemente repasar algunas ideas de qué es lo que hemos aprendido hasta ahora en toda la parte de cálculo vectorial. ¿Qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que viene en los próximos videos? Porque a uno como estudiante comienza ya a ver tanta cosa que se le comienza como a enredar de qué es lo que ya sabe. ¿Ok? Y lo peor es que ya de pronto uno no termina como conectando lo nuevo con lo que ya sabía. Entonces quiero gastar un par de minutos en que repasemos lo que llevamos hasta el momento. ¿Ok? Entonces, cuando yo empecé cálculo vectorial, en los videos de cálculo vectorial, les enseñé a parametrizar curvas. Eso es lo primero que yo les enseñé. Cuando ya aprendimos a parametrizar curvas, les enseñé a medir la longitud de una curva a través de esta integral, que esto es lo que llamamos la integral de línea con respecto al diferencial de longitud de arco. Y el argumento de la integral es un 1, ¿ok? Esa era la integral que nos permite calcular la longitud de la curva. Cuando terminamos eso, pasamos a otra instancia. Y es que agarramos esta integral y ya en el argumento no hay un 1, sino que cambiamos a una función f y definimos este otro tipo de integral de una función escalar. Se llama justamente así, se llama integral de línea de una función escalar con respecto al diferencial de longitud de arco. Y les decía en la explicación que si esta función representa la masa, perdón, la densidad puntual del alambre, entonces esta integral lo que me estaría dando es la masa del alambre. Ok, cuando terminé toda esa parte trabajando con funciones escalares, me pasé a trabajar con campos vectoriales. Y lo que hicimos justamente fue generalizar el concepto físico del trabajo. Y eso nos permitió definir este tipo de integral que se denota así o se denota así. Y estas integrales que representan lo mismo es lo que llamamos la integral de línea de un campo vectorial. ¿Y qué les he enseñado sobre la integral de línea de un campo vectorial? Les he enseñado a calcularlas a pie a través de la parametrización de las curvas. Y les dije, suave, ahora hay algunas vías rápidas en algunos casos, o sea, no siempre. Les enseñé la vía rápida cuando el campo es conservativo. Les dije que se podía aprovechar uno de la independencia de trayectoria o del teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Okay? Y la otra vía rápida es dependiendo la curva. Si la curva es lo que les enseñé en este video, si la curva es cerrada, positivamente orientada, simple, entonces en ese caso particular, yo puedo aplicar el teorema de Green. Entonces, quiero que noten que llevo varios videos trabajando con el mismo tipo de integral, enseñando a hacerla a pie, conservativos y con teorema de Green. Toda esta parte que acabo de finalizar, todo esto es lo que se llama el tema de integrales de línea. O sea, todo esto se le llama el tema de integral de línea. Entonces, en este video acabamos de finalizar el tema de integral de línea. Ahora me voy a pasar a otro tema grandote, que es como el hermano mayor de la integral de línea, que se llama la integral de superficie. Y vamos a tener que comenzar a hacer lo mismo que hice aquí, pero ya no a curvas, sino hay que hacérselo a superficies. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo le aprendí a hacer una curva? Parametrizar la curva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender en lo que viene?
parametrizar superficies. Es lo primero que tenemos que aprender. Segundo, ¿qué es lo segundo que yo aprendí aquí? Medir la longitud de una curva. Pues entonces, ¿qué va a hacer medir una superficie? Va a ser medir su área. Entonces, ¿qué es el siguiente tema? Calcular el área de una superficie a través de una integral cuya notación, vean que es muy similar a la de arriba. Nada más que esta de arriba se llama la integral de línea con respecto al diferencial de longitud de arco. El ds arriba es minúscula. Aquí es un ds mayúscula. Esto ya no se llama integral de línea, esto se llama integral de superficie con respecto al diferencial de superficie. Ese ds ya mayúscula es un diferencial de superficie. Arriba es un diferencial de longitud de arco. Así que este como que generaliza el de arriba. Ok, seguimos. ¿Qué seguía uno después aquí? Definiendo la masa del alambre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Definir y calcular la masa de una superficie. Entonces, nuevamente voy a tener una función escalar que representa la densidad puntual, pero ya no del alambre, sino que en todos los puntitos de la superficie. Y si yo calculo la integral de superficie con respecto al diferencial de superficie, pues me va a dar la masa de la superficie. Les repito, esta de abajo generaliza la de arriba, generaliza esta. Y luego, ¿qué hicimos al final? Lo que hicimos fue con el concepto físico del trabajo. Ahora más bien vamos a trabajar con el concepto físico del flujo. Lo que sea eso, luego lo vamos a ver en otro video. Pero aquí lo que teníamos entonces es la integral de línea de un campo vectorial. ¿Qué voy a tener abajo? La integral de superficie de un campo vectorial. Exactamente lo mismo. Es la integral de línea de un campo vectorial, perdón, la integral de superficie de un campo vectorial, que normalmente por la interpretación que le vamos a dar, a esta integral se le va a llamar la integral de flujo. Se le va a llamar la integral de flujo. ¿Ok? Y luego de aprender la integral de flujo, pues vienen algunas vías rápidas de la misma manera como trabajamos arriba. Las vías rápidas son dos teoremas que hay que estudiar, que son el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, ¿ok? Entonces, vamos a ir trabajando de esta manera, desarrollando videos sobre esta última parte de este curso. El siguiente video va a tratar muy probablemente de estos dos primeros incisos que tienen que ver con aprender a parametrizar superficies y calcular su área. Luego, pues haremos un video un poco más corto que tiene que ver con definir la integral de una función escalar con respecto al diferencial de superficie. Luego haremos un video para la integral de flujo, cómo calcularla, y un último video que trate sobre el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, ¿de acuerdo? Entonces, como usted puede ver, en total, esto lo vamos a resumir con unos cuatro videos más, algunos más extensos que otros, pero bueno, esto le da hasta un panorama de que todo este tema que está aquí abajo, todo este tema tiene que ver con integral de superficie. ¿Okay? Entonces, la integral de superficie, en cierto sentido, es como una generalización del tema que ya terminamos, que es la integral de línea. Este último lo hice con la intención de poder, pues, ordenarle a usted en su cabeza lo que ya usted sabe y lo que viene. ¿Ok? Y la conexión de una cosa con la otra. Ok, con eso finalizamos el video.